Bueno, para finalizar esta primera parte de la jornada, nos es muy grato presentar a los profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad del Paraíso, el doctor Juan Eduardo Neto y la doctora Karina Cordero. Van a presentar la experiencia implementación de teleasistencia como parte de la docencia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. El profesor Oneto es cirujano dentista de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Él es especialista en odontopediatría, es un fellow FIAT, profesor titular de odontopediatría de la Facultad también de Valparaíso, 42 años de docencia universitaria, director de un curso de especialización en odontopediatría de la Escuela de Graduados de dicha facultad, docente, diplomados de cariología online, traumatología dentaria, miembro de la International Association for Dental Research de la división chilena. Fue también presidente de la Asociación Internacional para Investigación Dental de la sección Chile entre el año 1996 y 2006, miembro de Cariología, miembro de la Asociación Internacional para Traumatología Dental, miembro del directorio de la IADT entre el 2012 y el 2014, y es dictante de cursos de educación continua en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Honduras, Letonia, México, Panamá, Polonia, Perú, República Dominicana y Uruguay. La profesora Cordero es cirujana dentista de la Universidad del Paraíso, magíster en ciencias odontológicas, mención patología y medicina oral de la Universidad de Chile. Es candidata a doctor en el doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Murcia en España. Es especialista en patología oral y maxilofacial, docente de pre- y posgrado de la Universidad del Paraíso, coordinadora del Centro de Diagnóstico de Patología Bucomaxilofacial de la Universidad también de Valparaíso, es directora de la especialización de Patología Bucomaxilofacial, miembro del directorio de la Sociedad Patológica Bucomaxilofacial de Chile, miembro del Comité Editorial de la Sociedad de Odontopediatría de la Quinta Región, miembro del Comité Editorial de la revista internacional Journal of Science, y miembro de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal, y miembro de la Mesa Regional del Cáncer, región de Valparaíso, miembro de la Red Académica Latinoamericana de Patología y Medicina Bucal. Bienvenidos. Muchas gracias, Karin. A nombre del doctor Oneto y mío, para nosotros es un placer poder estar acá y agradecemos enormemente la invitación que nos hizo la doctora Paola Carvajal y Carolina Figueroa. Y quisiéramos entregar un cordial saludo a todos los presentes, en especial a la doctora Irene Morales y al vicedecano, doctor Gonzalo Rojas. Quisiéramos compartir un poco nuestra experiencia de lo que ha sido la implementación de lo que es la teleodontología a lo largo de este periodo de pandemia, y un poco para contarles cómo va a ser la dinámica de nuestra presentación. Voy a comenzar yo compartiendo, voy a ver si me resulta el compartir pantalla, con una breve introducción de nuestra presentación, y luego voy a dar el pase para que el doctor Oneto hable de la parte inicial de lo que es la teleodontología, y luego voy a retomar para contarles un poco nuestra experiencia, donde hemos trabajado específicamente en un curso que es de pregrado y cómo lo integramos también con posgrado. Así que bueno, vamos a comenzar entonces nuestra presentación. Creo que se ve bien, ¿cierto? Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí tenemos el título de nuestra charla del día de hoy, que ustedes ya escucharon. Y bueno, como breve introducción, quería compartirles este video, que no es mío, lo tomé en internet, pero lo encontré bastante interesante, porque nos habla de cómo ha sido la historia de la telemedicina y cómo termina lo que nosotros actualmente implementamos como la teleodontología.
Este término de la telemedicina se comienza a describir a inicios del 1800, que tenemos acá esta línea del tiempo que voy a ir aumentando, pero en realidad se empieza más que nada a implementar cuando comienza lo que es la época del teléfono, a principios de 1800 o 1900. ¿Y qué pasa? Y en esos momentos nos permite la interacción entre distintos pares, y luego empiezan a ver las distintas comunicaciones entre distintos profesionales para interconsultas de distintos temas. Se habló de los sistemas de la radiotelegrafía a través de interconsultas. También se habló de la primera idea en 1924, ya en la Primera Guerra Mundial, donde se hacían también estas a través de consultas entre médicos durante estos primeros años. Entonces hay un artículo bien bonito que habla de la telemedicina y que esta línea del tiempo trata un poco de implementarlo. Entonces vamos avanzando en el tiempo y luego vamos a ver que ya a mediados de la década de mediados del siglo pasado, 1950, se comienza a hablar de la telemedicina. Esto se empezó también como un modelo de la NASA, donde se empezó a hablar de esta comunicación con las personas que estaban en el espacio y los médicos que lo estaban supervisando. Se comenzó luego la época de las telecomunicaciones y el primer enlace de video fue descrito en 1964 en un hospital, dentro de un recinto hospitalario en Estados Unidos, y también se empezó a hacer los trabajos a través de sistemas remotos en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. Luego empezaron distintas formas de trabajo, no voy a detallar tanto de esta forma de telemedicina, pero sí vamos a ir avanzando, y si se fijan vamos a tener distintos conceptos donde se empieza a hablar ya de lo que es la época de Internet, que nos permite esta comunicación a distancia, y en 1993 se habla de lo que son las teleconsultas y el uso principalmente en medicina. También en 1998 se habló de la red de telediagnóstico, y vamos a ver si aquí un poquito avanzamos más adelante, y empezamos en nuestra época de pandemia a hablar más masivamente de lo que son las teleconsultas. Entonces este es un proceso ¿a qué voy? Es que esto no es algo nuevo, que viene desde hace ya bastante tiempo y que nosotros queremos también implementarlo en lo que son nuestros estudiantes. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Este es un paper que, si ustedes se fijan, es del 2014, que habla de la teleodontología y cómo ha sido esto una herramienta para acceso a los cuidados. En ese entonces decía que había evidencia insuficiente para lo que es estas estrategias, pero sin embargo a lo largo del tiempo y durante este último año hemos tenido una lluvia de evidencia que nos ha demostrado que realmente nos ha ayudado a acercarnos mucho en estos tiempos de pandemia a nuestros pacientes. Y esto es como creo la última, antes de darle el paso al doctor Oneto, como para mostrarles este estudio que fue publicado el 2020 en Arabia Saudita, donde se ve cuáles son las especialidades preferidas para la aplicación de teleodontología. Y si se fijan acá, la primera es odontología comunitaria, y segundo, medicina oral, que es un área que bastante se puede aprovechar, lo que es la teleodontología, y es la que yo en la parte final me voy a referir y cómo lo hemos implementado a lo largo de este tiempo. Así que bueno, voy a dejarles acá ahora al doctor Oneto para que les pueda contar el inicio de cómo empezamos a trabajar en nuestra universidad. Gracias, Karina. Primero que nada, agradecer y saludar a la decana Irene Morales, la directora Paula Carvajal, y a varios de ustedes en confianza, viejas y viejos conocidos, que espero después al final poder verlos y saludarnos, abrazarlos, aunque sea virtualmente. Así que un gusto la verdad, de poder aprender, ¿ya? Y compartir. Ese es el sentido. ¿Ya? Y el primer comentario es a propósito de las estupendas presentaciones de la vicerectora de BES y de la profesora Manzanares, ¿no es cierto? Compartir, colaborar. Y la otra cosa que me quedó, entre las miles de cosas interesantes, ¿no es cierto?, es glosario. Cuando nos pusieron el tema, nos pusieron teleasistencia y nosotros pusimos teleodontología. Yo creo que es lo primero, no en materia de esta reunión, pero
ya que esto es un nuevo paradigma, es interesante que en algún minuto nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿ya? Entonces, en principio para todos, ¿no? Y voy a decir probablemente lugares comunes, ¿no es cierto? Esta pandemia era un túnel que esperemos que veamos la luz, ¿ya? Si ustedes ven, la profesora Manzanares habló de la quinta ola, ¿ya? Entonces, ojo con lo entusiasta que pudiéramos estar, que por lo más lo necesitamos, ¿ya? Pero nos significó un remesón y un sentarnos a ver si efectivamente lo que estábamos haciendo estaba bien y cómo entramos de la competencia a la colaboración. Entonces, muy brevemente, en abril del año 20, había un poco andar de que ya estuviéramos desde el 16 de marzo confinados y con el tremendo problema que partió. Varios de nosotros hicimos, y voy a ir dando los créditos cuando corresponden cada uno, muy temprano, en los primeros días de abril, generamos en la página web de la universidad, de la facultad, asistencia telefónica a través de la web. Generamos algunos muy simples formularios en Google Docs, que la persona que estaba interesada en que se atendiera a resolver problemas fueron haciendo algunas preguntas que nos daban la posibilidad del tamizaje para ver si era de urgencia, si teníamos que desatar las redes o en algún minuto eventualmente atender, ¿ya? Después, a poco andar, varios de nosotros empezamos a entender que esto no iba a ser corto, que iba a ser un problema bastante severo, y empezamos a generar las primeras ideas de un sistema de teleontología, y empezamos a mezclar chat, WhatsApp, mail de teléfono, etc. Y cuajamos muy rápidamente, porque diría que a mediados de abril ya logramos identificar entre 8 de nosotros que necesitábamos conformar un comité de trabajo, de manera de poder ver cómo podíamos enfrentar esto desde todos los ámbitos de la educación odontológica. En septiembre del año pasado, ya esta comisión hizo todo un diseño y un trabajo que fue respaldado obviamente por la facultad, y se generó un sistema de agendamiento y flujo de atención. Ya teníamos un piloto de atención en la especialidad, ¿ya? De odontopediatría, y en UCEOT, que es el sistema de recepción, de orientación y tratamiento de los pacientes, ¿ya? En octubre del año 20, ya el sistema pasó de marcha blanca a una etapa de operar 100% del sistema en el posgrado, y Rodrigo Fuente, profesor de patología, colega de mucho tiempo con Karina, ¿no es cierto?, probamos este sistema de una forma espejo con alumnos de quinto año para poder seguir agrupando evidencia, ¿ya? Y yo diría, en términos prácticos, a partir del año 21, el sistema conceptuado, que es el que les vamos a presentar y conversar, está operando 100% a nivel de pregrado y de posgrado. Entonces, en junio del año 20, finalmente, después de que como grupo de trabajo empezamos a tener, y ustedes se imaginan, porque lo hicieron lo mismo ustedes, que nosotros nos reuníamos a cualquier hora y 2 y 3 veces a la semana, ¿cierto? Finalmente, que llegó la convicción a la Facultad de Odontología de crear una comisión, y ahí están los nombres de quienes participamos en la comisión. Se creó el comité de teleasistencia en ese minuto, ¿ya? Tal como ustedes y tal como en Chile y en Latinoamérica y en Europa y en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, está lleno de reglamentos y una serie de cosas, pero quiero comentarles que a propósito de este trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, está en la página web, ¿no es cierto?, el manual de normas de bioseguridad. Ustedes dirán, bueno, pero vamos a hablar de teleontología, que tiene que ver bioseguridad, ¿ya? Pero en ese documento oficial ya quedó estatuido que todo proceso de entrada de los pacientes se va a realizar a través de teleodontología. Por lo tanto, la verdad que fue cuajando esta idea y esta colaboración empezó a ser realmente interesante. Y también, fíjense, en marzo, un poquito antes, ¿no es cierto?, defínase como principal medio de atención clínica a pacientes que soliciten atención en cualquier dependencia, sistema de atención clínica remota por teleodontología. Entonces, ya dieron una muy buena contextualización la vicerrectora, la doctora Manzanares, y Karina hizo esta interesante línea de tiempo, ¿no es cierto? Pero finalmente el tema es que
ya nos pondremos de acuerdo en términos de glosario, pero el concepto de teleodontología, ¿no es cierto?, está en teleconsulta, en telediagnóstico, en teletriage y en telemonitorización. Como todos hicimos la revisión más cuidadosa posible y uno se sorprende porque cree haber leído todo, y la verdad que con las referencias que dio la profesora Debes y la profesora Manzanares, nos dice, oye, a pesar de que llevamos un año inmersos en esto, todavía estamos conociendo, y esa es la idea, es compartir evidencia, ¿ya? Entonces, créanme que nos imbuimos, como lo han hecho todos ustedes y mucha gente en el mundo, de la mayor evidencia posible, de manera de poder ir aterrizando a poder conformar este sistema de teleodontología en la Facultad de Odontología. Y a propósito de eso, dos comentarios a propósito de colaboración. En esta locura que estamos todos viviendo, nos juntamos con Vidal Pérez, con Jaime Díaz, con Sandra Rojas y yo, profesores de especialidad, ¿cierto? Hicimos algunas pequeñas propuestas de lo que iba a ser el odontopediatra del futuro, que si uno analiza en términos generales es el dentista del futuro, ¿ya? La directora, la doctora Carvajal, dijo, ¿será que vamos a tener que cambiar? Me tiro a la piscina. Ya cambió. No es que tendríamos que cambiar, ya cambió, ¿ya? Y también trabajamos con María Teresa Flores y Jaime Llamet. La doctora Cordero lo conoce muy bien porque es su marido, que es nuestro excelente y extraordinario director de servicios clínicos, y con Denise Ives, una exalumna nuestra que ahora se fue a Alemania y hizo un doctorado en medicina oral, ¿ya? Y ya está trabajando, es profesora de una universidad. Hicimos este artículo en abril del año pasado, ¿no es cierto? Si lo quieren revisar, por favor revísenlo, porque tiene la única gracia que no tiene bibliografía, tiene linkografía. Entonces está prácticamente todavía actualizado, ¿ya? Respecto del artículo que hicimos con Sandra, con Vidal y con Jaime Díaz, ¿ya? Fíjense que en abril del año pasado estábamos hablando, estamos hablando ahora, me centro en pregrado, me centro en un odontólogo, ¿ya? Promover habilidades blandas, entender el concepto de entrevista motivacional, obtener competencia en teleodontología, foco y promoción en el autocuidado saludable a nivel individual y comunitario, mínima intervención y desarrollar la ética del conocimiento como la base de la toma de decisiones clínicas. Esas cosas, y esto no lo estoy planteando por favor como autorreferente, sino que cual más cual menos todos hemos estado desesperadamente trabajando y buscando evidencia en esto, conformó el equipo de trabajo, ¿ya?, del Comité de Teleodontología. María Teresa Flores, Rodrigo Fuentes, Wilfredo González, Jaime Llamet, Ricardo Moreno, que es el secretario de facultad, por lo tanto hacía las veces como de ministro de fe, y Ricardo sabe muy bien la parte tecnológica también, Miguel Muñoz, Aníbal Navarro, yo y Freddy Ruiz, que quiero hacer una mención especial. Él es ingeniero informático, trabaja con nosotros hace 12 o 15 años y ha sido pero absolutamente un pilar fundamental en poder plasmar estas ideas medio locas o medio como ¿qué te fumaste? ¿Ya? En una realidad que fue, ¿no es cierto?, generar el Comité de Teleodontología. Y una de las primeras cosas que nosotros como grupo de trabajo nos llegó a la convicción es que teníamos que estudiar, analizar el concepto de competencia digital profesional que en nuestro currículum innovado y todo no estaba del todo bien expresado, ¿ya? Porque obviamente no era una situación emergente, ¿ya? Y en toda esta búsqueda de información y de poder definir, Rodrigo, como parte de este comité, ¿no es cierto?, él planteaba que estábamos en una crisis curricular y de gestión clínica. Estábamos todos absolutamente sobrepasados. Y en resumen, y esto lo dijo el 27 de mayo del año pasado, ¿cierto?, replanteemos el modelo de atención y satisfacción de la necesidad del paciente, repensemos la propuesta del desarrollo curricular y revaloremos los espacios y capacidades de la facultad que respondan a lo anterior, ¿ya? Lo estoy planteando como contexto, no se asuste, no vamos a hablar nada más, voy a hablar solo de la odontología, pero ha sido tan interesante cómo se fue contextualizando la primera parte, que fue pero como el espacio perfecto para poder yo empezar a conversar. Entonces, así como lo hicieron ustedes, y lo ha hecho todo, cual más cual menos, en todas partes, ¿no es cierto?, en el paraguas de la universidad, de los decanatos de la escuela, ¿no es cierto?, nosotros, nuestras referentes son la unidad de servicios clínicos, la oficina de educación y la unidad de sistema de gestión y la oficina informática que yo les comentaba que está a cargo de Freddy Ruiz. Entonces, nosotros
trabajamos como comité, pero cada uno tiene labores diferentes en diferentes partes, ¿no es cierto? Pero rescatar dos cosas que hizo la facultad y que lo ha hecho todo el mundo. Se generó un comité de bioseguridad y se generó un comité de teleodontología en que trabajamos bastante interdigitadamente y de manera de poder ir elaborando y dando de alguna manera respuesta a estas interesantes y sugerentes y muy desafiantes elementos que puso Rodrigo ahí, ¿ya? Entonces, ese fue como nuestro marco conceptual, cómo el Comité de Teleodontología desarrolló este proceso, que en el fondo teníamos que hacer guiños a espacios, teníamos que hacer guiños a procedimientos, teníamos que hacer guiños a bioseguridad, teníamos que determinar qué es lo que teníamos en términos informáticos, mucho de eso se desarrolló, etc. Entonces, ese es como el marco conceptual inicial de esta situación. Entonces, teniendo claro, para nosotros se nos fue haciendo más claro que deberíamos generar un cuerpo de conocimiento para poder terminar en un proceso de teleodontología. Entonces, la competencia digital profesional, ¿no es cierto?, tenía algunos aspectos que deberíamos enfocar en los pacientes, en la teleodontología propiamente tal, el registro electrónico y la trazabilidad, que ha sido tan preocupante durante la pandemia, ¿no es cierto?, cómo enfocamos todo esto, esta competencia en el aprendizaje del estudiante y cómo generar evidencias, ¿no es cierto? Y en el pregrado algunos de los elementos, y lo van a ver, de la aplicación de la teleodontología, los estudiantes lo documentaron a través de un portafolio, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, llegábamos a la última parte, que es la adquisición de las competencias de lo que queríamos enfocar, ¿ya? Y no es que lo hayamos logrado, pero buscamos alguna manera de organizar esto y tratar de encapsular esto que todavía creo que todavía nos queda un poquitito, pero podemos avanzar. Entonces, esta concepción la aplicamos, como dije, en un programa espejo con alumnos de internado, y también hicimos en el segundo semestre del año pasado con el curso de Odontología Infantil Integral 2 que participan ortodoncistas y odontopediatras. Entonces, identificamos, ya habiendo hecho todo el proceso, ¿no es cierto?, que los estudiantes recuperaran algunos pacientes del año 19, los imbuimos en el proceso de teleodontología. Ustedes van a ver ahora cómo es el proceso de teleodontología en su integridad y cómo incluimos el registro electrónico y algunos elementos de trazabilidad, ¿no es cierto? Y le dimos los tiempos para que ellos fueran teniendo el aprendizaje de manera de poder finalmente graficarlo en una evidencia y en un portafolio. El ejercicio fue para los estudiantes, lo hicimos muy paso a paso, de manera de que fueran contactando al paciente, explicaran el motivo de contacto, si hiciese una primera teleodontología, si hiciera una segunda teleodontología. Perdón, la primera sesión era con ficha electrónica, con entrevista motivacional, se le dieron todos los elementos teóricos a los estudiantes y se repasó antes de hacer este proceso. En la segunda sesión de teleodontología, volver a tomar algunos elementos de entrevista motivacional, a aplicar la anamnesis y el proceso de diagnóstico a través de una ficha reducida, ¿ya?, de manera de poder ir abordando algunos elementos ya de conformar el diagnóstico y las decisiones de tratamiento, ¿ya? Y en la tercera sesión, ya una vez identificados los problemas, ¿no es cierto?, los alumnos llegaban y proponían decisiones de tratamiento, decisiones de educación y definían las prioridades de tratamiento. Ahora, esto en el entendido que el paciente no tenía ni una situación de urgencia, porque si lo identificaba, se tomaba a este paciente, se llevaba a la facultad y se atendía en el servicio de atención de pacientes. O sea, esto, si bien es cierto, fue un ejercicio académico, pero teniendo el foco del paciente en primera instancia, si había alguna situación de urgencia, se salía de este proceso, ¿ya? Entonces, algunas cosas que les entregamos a los chiquillos, y ya nos costó bastante, ¿no es cierto?, de cómo tomar esta cosa de trabajar desde la casa, planificar las sesiones, que se aprendieran a ordenar en los tiempos, en las oportunidades, que no todo tenía que ser teletrabajo, ¿no es cierto?, que tomaran descanso, que planificaran sus tiempos, ojalá fuera el computador, todo, si ustedes quieren, deseabilidades, pero que lo trabajamos con ellos, ¿no es cierto?,
les dimos algunos tips de cómo trabajar, de en qué horario, hay ambientes que son más favorables y menos, pero que pudieran tener espacios protegidos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente hicimos mucho énfasis en el tema de la comunicación. Y tengo que decir, y voy a hacer un mini paréntesis, en términos entre colegas educadores, que no hemos tenido mucho éxito en esto del contacto visual y entender que uno puede tener empatía y puede tener comunicación incluso en términos visuales. Que me imagino que les pasa a usted y nos pasa a todos, ¿ya? Entonces, sigo los conceptos, porque los conceptos fue lo que definió lo que yo les voy a mostrar cómo hicimos la teleontología, ¿no es cierto? Todos tenemos en nuestras facultades ciclos básicos, preclínicos, clínicos, con diferentes particularidades, ¿no es cierto? Pero en rigor estricto, si estamos pensando en pandemia, nos parece importante la entrevista motivacional, la educación terapéutica al paciente, el proceso de teleontología y otros elementos de competencia digital profesional, porque finalmente el techo de todo esto, y esto lo estoy planteando desde mi punto de vista, es cómo promovemos en futuros profesionales éticamente formados con profesionalismo que hagan un razonamiento clínico adecuado, de menor costo y mayor efectividad para los pacientes. ¿Ya? Entonces, entramos con los chiquillos y nosotros mismos nos hemos ido autoenseñando y comunicando y dándonos coraje, ¿no es cierto?, de procesos de alfabetización digital, de colaboración en comunicación digital, de creación de contenidos digitales y sobre todo de ser bastante responsables y poder resolver los problemas en el ámbito digital. Bueno, ¿y cómo llegamos entonces al sistema que le vamos a presentar? Y que está planteado como teleontología, ¿no es cierto?, sistema de atención y aprendizaje, de atención y seguimiento de escala de instancia. No tiene ninguna importancia y esto es solo para decir que hicimos toda una carta acá, un programa y lo modificamos 500 veces de manera de dar una lógica de desarrollo para poder generar el proceso. Entonces, el proceso básicamente consta de las siguientes etapas. Como vimos que esto tenía muchas aristas, que eran algunas de tecnología de la información, otras de borrar, de eliminar mitos, eliminar concepciones, generar nuevas instancias, hicimos un flujograma, nos tomamos 3 meses en poder hacer un flujograma para poder aplicar el diseño que les vamos a mostrar. Entonces, lo primero que logramos identificar, ¿no es cierto?, es que necesitábamos una agenda para pacientes web, que si ustedes entraran a teleontologiaweb.cl, va a salir la pantalla que ven ustedes a la derecha, ¿no es cierto?, en que se le explica paso a paso a un paciente cómo puede tomar horas, cómo puede agendar una hora en la facultad odontológica, ¿ya? Entonces, habían pasos, ¿ya? Está todo dado, no tiene sentido que lo revisemos porque puede tomar mucho tiempo, pero sí el concepto es que lo probamos, lo vimos y efectivamente está funcionando 100% los pacientes, tanto en el servicio de orientación y tratamiento de pacientes, como en el pregrado como en el posgrado. Es una entrada única que el paciente, cuando se identifica que es adulto o es niño, ¿no es cierto?, entra a las sesiones que corresponden. Y desde el punto de vista de administración académica, ¿no es cierto?, nosotros, esta agenda está absolutamente clara y sabemos qué día, cuántas citaciones hay, y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no es cierto?, el 12 de julio, nosotros en el área del posgrado en pediatría, se hicieron 6 teleontologías, o sea, se programaron 6 teleontologías y hay una de ellas que no asistió, ¿ya? Entonces nos permite tener una claridad meridiana de cómo está siendo el desempeño en términos de agendamiento y de si efectivamente las personas responsables, los teleontólogos, estudiantes de pregrado o de posgrado, están haciendo el proceso, ¿ya? El tercer sistema, ¿no es cierto?, o sea, la tercera parte de este sistema, ¿no es cierto?, es la ficha de teleodontología propiamente tal, que está claramente en una intranet por un tema de seguridad, ¿ya?, en que está súper estatuido, que uno puede entrar como docente, y se dieron los accesos y las claves para que sean los alumnos de pregrado y los residentes, de que puedan entrar y generar las fichas para sus pacientes, ¿ya?
Y la ficha, como tal, consta, como ustedes ven, de 4 pestañas, perdón, de 6 pestañas, que es el triage COVID, la anamnesis próxima, la anamnesis remota, examen físico, triage odontológico y evolución. Ahora, todo este proceso, o sea, ver, todo este diseño que ya está operando, literalmente es un proceso. Nos hemos ido dando cuenta que podemos ir mejorando el sistema en la convicción de que esto llegó para quedarse, y de aquí para adelante ya está estatuido por decreto, ¿no es cierto?, que cualquier paciente que entra a la Facultad de Odontología en pre o en posgrado va a pasar por un proceso de odontología, va a pasar por un proceso de tratamiento, que entre otras cosas tenemos la convicción de que va a producir un pequeño cambio, o sea, mejor, un pequeño gran cambio en el formato del razonamiento clínico y de entender que es tan o más importante tener claridad del diagnóstico, qué se va a hacer, cómo es que se va a hacer, que de hacer cosas, ¿ya? Ahí después en las preguntas lo podemos conversar un poco, ¿ya? Lo interesante del sistema es que ya agregamos, porque no estaba inicialmente, el sistema de vacunas si los pacientes tienen primera dosis, segunda dosis no tienen, y la influenza. Y este registro COVID, en el formato de cómo estamos haciendo, una vez que se hace la teleodontología y se determina que el paciente tiene necesidad de atención presencial, se tiene que dejar el registro del TAC COVID y eso se puede modificar vez por vez. Si ustedes ven en este ejemplo, se hizo el triage COVID, por lo tanto la ficha de teleodontología el 1 de noviembre del año 20, y el 22 del 7, hace muy poco, se volvió a retomar este paciente, se volvió a verificar que los pacientes no estaban con triage, que estaban con las vacunas al día, de manera de poder hacer la consecución lógica de la teleodontología al proceso de atención clínica. Ahora, este sistema y este sistema de ficha, como ustedes pueden ver ahí, tiene en una parte clave el proceso de evolución. El residente, el estudiante, un docente, otro residente u otro estudiante puede hacer la evolución de esta ficha. Los datos originales que están en el triage, en la anamnesis, en los 5 primeros pestañas, quedaron ahí y no son cambiables, excepto que quien generó la ficha lo haga a través del proceso de evolución y diga, se cambió tal cosa, se actualizó tal cosa. Pero lo interesante, y que nos ha servido en términos de ir siendo más eficientes en la atención de los estudiantes, es que aparece el concepto del docente validador y la observación del docente. Entonces, una vez que el estudiante o el residente hace este proceso de ficha, se revisa, se ve la evolución, ¿ya? Y uno puede validar sin comentario o valida con comentario. Si hay algunas observaciones o comentarios, el docente escribe, ¿no es cierto? Y se define qué es lo que tiene que hacer, mejora esto, pide una radiografía, este elemento de diagnóstico que tomaste, considéralo en estos pesos. Y obviamente no es toda una conversación a través de esto, sino que es muy puntual. Y obviamente las precisiones del proceso educativo y la toma de decisiones de tratamiento se hacen directamente después con los estudiantes. Pero va quedando registro. Y un dato para la decana y para la directora, es una estupenda manera de ver cómo trabajamos los docentes y efectivamente hemos estado al tanto de lo que están haciendo los estudiantes en términos del fichaje, ¿ya? Bueno, y después uno puede seguir y tiene toda la lógica, y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este es un ejemplo de estudiantes de 6º año que mañana ya entran formalmente a su etapa clínica, ¿no es cierto? Y los grupos, cada persona, el docente anota automáticamente el nombre y se hacen las observaciones. Yo sé que he ido volando y les pido excusas, pero tenía la doctora Cordero como buena patóloga, me dijo 30 minutos y ya estamos exactamente en los 30 minutos, ¿ya? Entonces, para terminar, el tema es este. Uno podrá tener posiciones políticas, filosóficas, religiosas, ambientales, lo que quiera, pero esta crisis nos vino a golpear y siempre teníamos una relación con problemas. Y ya llevamos 1 año y medio y sigue estando con los mismos problemas a pesar de todo. Y no dejen pasar lo que dijo la doctora, la colega española que nos visitó gentil, que viajó virtualmente a través del charco a hablar. Nos dijo, puede que nos vaya bien si es que no nos da la 5ª ola, ¿ya? Entonces, y desde el punto de vista de ontopediatría me va a dar 1 minuto de licencia.
estamos súper preocupados porque la variante Delta, siendo los niños los súper difusores, ¿no es cierto? Nosotros, desde el área de odontopediatría, tanto en el pregrado como en el posgrado, es por ahí donde nos puede llegar la otra ola, aunque estemos vacunados, aunque tengamos todas las medidas de bioseguridad. Y en ese sentido quería hacer una especie de homenaje a la unidad de servicios clínicos de la facultad, que estamos operando muy cuidadosamente y muy restringidamente desde noviembre del año pasado hasta ahora, y no ha habido ningún contagio dentro del sistema de la universidad, ¿ya? Entonces las cosas nos cambiaron y uno puede ver y tener ópticas, ¿no es cierto? Uno podrá ver una taza, un más romántico podrá ver un corazón, ¿no es cierto? Un pragmático puede ver un libro para tomar nota, y una persona un poco más imaginativa puede ver un barquito de papel de forma artística, ¿ya? Y en el fondo, lo que quiero comentar, y terminar con esto, ¿no es cierto?, es que finalmente nos cambió el sentido de la realidad. Y yo creo que esto es como el nuevo meteorito que cayó en Yucatán, ¿no es cierto?, y cambió el eje de todo para nosotros, ¿ya? Bien, sé que estoy en el tiempo y quiero darle el tiempo a Karina. Sé que fui demasiado acelerado, pero espero que ustedes hayan entendido cómo fue nuestro raciocinio, ¿no es cierto? Y sobre todo, cómo colaboramos y realmente estamos disfrutando de cómo podemos hacer este ejercicio, que entendemos que tiene muchas limitaciones, pero que mi sueño sería que lo escaláramos a nivel nacional, de manera de hacer instancias de colaboración que realmente pueden generar un impacto brutal en aprendizaje significativo y en lo que tenemos de por medio en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que, Karina, espero haber estado en el tiempo y espero que no me retes. No, no, al contrario, sí. Porque fue alumna mía en la tesis, junto con Rodrigo Fuentes. Sí. Bueno, ahí se parte, por favor. Gracias, doctor. Sí, para mí es un honor estar en estas instancias con mi profe guía de tesis. Es un gran orgullo y haberlo escuchado, porque en realidad me hizo la introducción para lo que viene ahora, y súper bueno. Espero se haya comprendido, porque de ahí me sirve entonces para explicarles lo que hemos hecho nosotros en los cursos de medicina oral, ¿ya? Bueno, un poquitito para contextualizar, cuando nosotros hablamos de telemedicina oral, me voy a enfocar ahora solamente en lo que es el área de nosotros. Podemos verlo desde distintos puntos de vista, el uso de la telemedicina, a través del tratamiento o comunicación, en realidad, del paciente con el especialista, o también podemos tener otros aspectos cuando es la comunicación a través del paciente que está junto con el odontólogo, y que se pueden compartir esto a través de una teleconsulta con el especialista, o sea, los tres en un lugar o en distintos lugares dependiendo del contexto. También tenemos en telemedicina interconsultas que nos llegan a través de email, a través de redes sociales o a través de distintos especialistas odontólogos. ¿Con qué me encontré yo ahora en marzo? Con el antecedente de varias cosas. Tenemos estudiantes que han pasado ya con toda esta capacitación que recibieron a través de lo que es odontopediatría, la parte de la odontología. Ellos ya venían con eso, pero también me encuentro, o nos encontramos, perdón, con estudiantes que no han atendido pacientes, no han tenido esta interacción, más que nada enfocado prácticamente en la parte de odontopediatría, pero no han estado más allá de eso en contacto. Entonces tenemos que empezar a ver estas competencias blandas que tienen que ellos tener. El curso de medicina oral, perdón, que es el que estoy yo a cargo, está en 6º año, prácticamente ellos están a punto de titularse. Entonces quise un poco traer estas herramientas y que ellos a lo mejor van a poder después aplicar en su práctica profesional. Y uno de los artículos que está publicado acá, por ejemplo, es el uso del smartphone para el diagnóstico de lesiones orales. Este artículo fue publicado y fue realizado antes de lo que es la pandemia, y muestra cómo ahí, lo que yo les decía, el odontólogo, que obviamente que esto estaba previo a pandemia por los EPP, cómo pueden interactuar un odontólogo, el paciente, con el especialista a través del envío de imágenes, hacer una correcta semiología y hacer una interconsulta un poco más efectiva, más cercana, que es lo que nosotros en el fondo estamos adaptándonos a lo que va a ser nuestra realidad, tomando las palabras previas del doctor Oneto.
Entonces, acá un poco el ejemplo de esta publicación, donde se utilizan las imágenes, y esto ayuda mucho a la optimización de lo que es la interconsulta entre los pacientes, el odontólogo general y el especialista. También nosotros en Chile hemos tenido lo que es la telepatología oral, donde especialistas en patología oral van a trabajar en conjunto con odontólogos generales en zonas apartadas, y ya se está trabajando en esto. Entonces, también muchos de nuestros alumnos van a ser generales de zona y van a ser parte de esta red de trabajo, por lo tanto creo que es súper importante reforzar estos conceptos. Nosotros en la Universidad de Valparaíso, bueno, esta es la región de Valparaíso, comenzamos a aplicar la telemedicina oral desde el año pasado, principalmente con nuestros estudiantes de la especialidad, y ahora, como les decía, lo vamos a aplicar también a pregrado. Acá se supone que está la región de Valparaíso, hacemos sesiones de teleconsultas a través de la plataforma Zoom en la mayoría de los casos. Otras veces cuando los pacientes no se manejan con Zoom, porque consideramos que no todos tienen estas herramientas para poder acceder, utilizamos el WhatsApp a través de videollamadas, y nos permitió también trabajar a distancia con nuestros residentes que estaban no siempre en la región, pero con pacientes que estaban a la distancia, no solamente adultos, también trabajamos con niños, con pacientes adultos mayores o con pacientes con necesidades especiales, con colegas que trabajaban en centros de atención primaria o a veces en algunos recintos hospitalarios. Incluso tuvimos la oportunidad de recibir teleconsultas que nos contactaban por las redes sociales y los citábamos a nuestro centro de patología desde otros países. De México llegaron pacientes a consultarnos, y nosotros obviamente que vamos a dar las orientaciones dentro de lo que nosotros podemos indicar, o sea, no vamos a dar tratamiento específico, pero sí dar recomendaciones para lo que ellos necesitan. Entonces, importante, antes de realizar las teleconsultas con los pacientes, teniendo en consideración las capacitaciones que habían tenido en el año anterior, también es importante estas consideraciones que se les recordó para los profesionales del área de la salud. Esto está tomado del MinSal, donde da varias recomendaciones, y nosotros las tomamos. Acá puse algunos ejemplos de cómo preparar la cita, la teleconsulta, antes de iniciar, donde tengamos un espacio privado, donde a lo mejor no estemos, el profesional tiene que estar en un lugar cerrado, privado, que no se note que está, no sé, pasando alguien por detrás a cada rato, que tengamos un registro, una ficha clínica, si vamos a grabar, tener todo grabado, la conexión a internet, y al inicio presentarse. Cuando hablamos de la confianza, establecer confianza con la persona que va a ser nuestro paciente, y también contarle las expectativas, porque muchos pacientes a lo mejor no saben si este va a tener un costo, no va a tener costo. Lo ideal es haber comenzado esto también informado previamente. Todas estas recomendaciones se las comentamos a nuestros estudiantes para que los tengan también presentes. Siempre durante la atención validar la identidad. Tener un registro interno significa tener la ficha clínica donde vamos a registrar todo, y hablarles con un lenguaje sencillo acorde a nuestros pacientes. Y al finalizar también entregarles la información, un resumen de la información, y enviarle también por las vías de comunicación validada toda la información que se le entregó. Vía de comunicación validada, correo electrónico principalmente. Algunos igual se comunican por WhatsApp, pero siempre le damos prioridad al correo electrónico. Y también se les entregan, esto no lo voy a leer todo, pero sí, el MinSal también entrega consejos para preparar a los pacientes su teleconsulta. Y estos son un resumen de qué decirle al paciente al momento de preparar su teleconsulta, que también tengo ojalá una buena conexión, el dispositivo, que también esté en un lugar cerrado, con buena iluminación, comprobar el audio, si tiene exámenes de laboratorio, ojalá enviarlos antes, si tiene fotos también enviarlas, etc. Entonces, con todas estas indicaciones, nosotros trabajamos con nuestros estudiantes el 2020 de la especialidad de patología a través de lo que es el centro de patología. Este centro en realidad funciona en conjunto con la especialidad, pero no depende de los estudiantes. O sea, en el fondo, si ellos están de vacaciones, nosotros igual seguimos recibiendo pacientes de la especialidad de patología oral. Entonces acá tenemos a nuestros residentes, tenemos a nuestra paciente, y esta paciente
aquí tenemos varias situaciones que se nos van dando de la mano, pero el motivo de consulta era esta lesión. Ella venía del sur de Chile, estaba siendo atendida por nuestra residente, que en ese momento estaba allá en el sur. Ella fue la que le tomó la foto, hizo las veces de odontólogo general, y con eso pudimos dar las orientaciones, más que nada, para hacia dónde dirigirse, una hipótesis diagnóstica, explicarle que no era cáncer, porque ella estaba muy asustada, pensaba que era cáncer, y hacer las derivaciones correspondientes. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, utilizando esta ficha que ya teníamos desde antes, esta ficha electrónica, que aquí nuestro informático, el señor Freddy Ruiz, que ya ha sido mencionado, ha sido una ficha clave en lo que es el trabajo. Nosotros teníamos esta ficha y que podíamos tener el acceso solamente a intranet, y nos creó esta duplicación para que pudiéramos trabajar de forma remota para lo que es la ficha de patología oral. Tenemos acá todos nuestros registros, y con esto íbamos evolucionando a nuestros pacientes. Bueno, ¿y qué pasaba entonces? Apareció luego lo que les contó el doctor Oneto, llegamos al 2021, se desarrolló la plataforma, y ya podemos entonces comenzar a los pacientes que empezamos a recibir, atenderlos de manera presencial. Pero a la vez, entonces teníamos este desafío que recibíamos al inicio de semestre los estudiantes en su etapa final de medicina oral, o sea, de la carrera de odontología, y teníamos ellos que en realidad, como les decía, habían tenido poco contacto con pacientes, y queríamos recordarle un poco todos los aspectos básicos de la semiología, la ficha clínica, ir paso a paso por lo que son los procesos para llegar al diagnóstico definitivo y hacer los tratamientos o derivaciones. Entonces, dentro de este curso hicimos una metodología de enseñanza-aprendizaje, siempre con algunas clases online, con trabajos en casos clínicos, y tenemos trabajo grupal. Y yo le puse aquí trabajo grupal, pero en realidad este es un curso pequeñito, de 15 alumnos, donde en realidad era trabajo en pareja, ¿ya? ¿Y qué es lo que les propuse a ellos? Fue prácticamente un desafío. Hagamos una teleconsulta con un paciente que sea sistémicamente comprometido, que ese era el desafío, y que a lo mejor tenía alguna alteración en la mucosa oral, que necesitara algún tratamiento presencial o no. Entonces vamos a hacer un seguimiento de este paciente, vamos a integrar todo lo que es la semiología, el diagnóstico, vamos a interpretar todo lo que podrían ser los efectos de los medicamentos en cavidad oral, los efectos de su enfermedad en cavidad oral, y cuáles deberían ser las consideraciones que deberíamos tener nosotros al momento de atenderlo. Esto está dentro de las estrategias de evaluación acá, ¿ya? Tenemos el seguimiento paciente sistémicamente comprometido, donde se divide en una presentación de casos, que eso lo hacen en un PowerPoint, una vez que ya se hizo la actividad. Esto es como el producto final de la actividad que desarrollaron durante el semestre. También presentan un informe de caso, que en el fondo una cosa es el resumen, que es el PowerPoint, que va a durar 10 minutitos máximo, pero el otro es desplegar cómo fueron ellos atendiendo, una especie de bitácora, pero en realidad bien ordenadito como una ficha. Y también integramos la evaluación de pares para que tuvieran esta evaluación entre ellos. Entonces, bueno, acá les traigo esto un poco, un resumen y un ejemplo de uno de los casos que pudimos nosotros ver y poder traer desde lo que fue la teleconsulta hacia lo que es la atención presencial. Este paciente que estamos viendo acá fue un paciente que en realidad la mayoría de los estudiantes, ellos consiguieron sus pacientes. Si no conseguían, a lo mejor nosotros les entregamos a alguno que llegaba al centro de patología, pero muchos prefirieron conseguirse. Este caso es súper interesante porque él es un chofer de ambulancia que trabajaba en un SAPU, y tenía esta lesión, este nódulo, y tenía 10 años de evolución, estando ahí tanto tiempo, y decían, sí, lo vamos a derivar, sí, lo vamos... Claro, nosotros vemos esta lesión, pero para este paciente era algo súper importante, era relevante, porque en realidad estéticamente le molestaba. Entonces, ¿qué hicimos con eran dos alumnas?
trabajamos toda la parte de la sesión de teleconsulta, hicimos la ficha clínica, le explicamos de qué lesión podría ser, evaluamos, ellas después evaluaron también todos los antecedentes sistémicos que tenía, y en el momento que a lo mejor pudiéramos hacerlo, ya que estuviéramos dentro de las atenciones presenciales, le propusimos que si podía él ir desde La Calera, que es aproximadamente 1 hora, a Playa Ancha, si es que él podría, si estaría interesado, y dijo que sí, que no, porque en realidad para él era importante sacar esa lesión. Entonces ellas hicieron el análisis de este caso, vieron cómo podría influenciar también todas sus enfermedades o comorbilidades en el proceso de la biopsia, y también hicieron sus hipótesis diagnósticas. Llegó el momento, pudimos acceder a lo que es la atención presencial, coordinamos todo con el triage COVID que les mostró el doctor Oneto, ya teníamos nuestra ficha de teleodontología, y es aquí donde empezamos a integrar esto con nuestros estudiantes de la especialidad, y se programó la hora de pabellón. Las chicas le presentaron el caso a nuestra residente, que acá está la doctora Cabañola, ella es nuestra residente de la especialidad de patología, y si se fijan, acá estamos en la entrada del pabellón. En este pabellón que vemos acá tenemos un aforo máximo de 12 personas, incluyendo todos, o sea, pacientes, personal que está ahí a cargo, paramédicos, etc. Entonces, obviamente que no íbamos a caber todas. Ellas son nuestras estudiantes de pregrado. Así que solamente entró una de ellas, Mariana, entró la doctora Cabañola, y entré yo ahí para supervisar. Entonces, ¿qué hicimos acá? Registrar todo el proceso de la toma de biopsia. Ellas vieron todo el proceso que conlleva esto, la parte administrativa, el manejo posterior del paciente, y nuestra residente, después de tomar ella la biopsia bajo nuestra supervisión, hizo el diagnóstico de la lesión. Por el otro lado, me devuelvo, ¿qué pasó con nuestros estudiantes de pregrado? Acá ellos entregaron su informe del seguimiento, que este fue un informe de cómo se fueron ellas haciendo todos estos pasos de la teleconsulta hasta la parte presencial, la entrega del informe de la biopsia, y en esto que era la presentación de caso clínico, se hizo una sesión especial donde cada grupo tenía 10 minutos para grabar este PowerPoint y compartir entre todos los grupos su experiencia, porque cada uno tenía distintos diagnósticos, distintas patologías de pacientes sistémicamente comprometidos, y con esto entonces se pudo hacer una retroalimentación entre pares y con los docentes. Así que con esto, todo esto fue trabajado a través de rúbricas de evaluación, tanto el informe, la presentación del PowerPoint, les entregamos modelos de cómo hacer la presentación y este informe. Sin embargo, todo proceso tiene ventajas y desventajas. Nosotros obviamente que tenemos la ventaja que para hacer todo este proceso fuimos acompañándolos, pero no siempre los horarios no eran dentro de clase, entonces había que adaptarse a los horarios de los pacientes, a los horarios disponibles de los docentes, y con eso igual fuimos adaptándonos, pero también las desventajas que no siempre nuestros pacientes tenían el acceso adecuado a la internet, o no todos se manejan bien con lo que son el Zoom. Muchas veces hay pacientes que les cuesta, sobre todo los pacientes adultos mayores, y necesitan o están sujetos a estar con otra persona para que les ayude al uso de estas tecnologías. Pero como les decía, esto fue como el cierre de todo este proceso, y que para nosotros fue bastante enriquecedor, ya que pudimos compartir distintos enfoques, pudimos de pacientes sistémicamente comprometidos, y hacer esta retroalimentación. Entonces, como resumen, por lo menos de lo que ha sido nuestra experiencia, tenemos varias ventajas en lo que es la implementación de la teleodontología. Tenemos ventajas en lo que es reforzar las competencias blandas para nuestros estudiantes en relación a la entrevista, a la anamnesis del paciente. Tenemos ventajas también para nuestros pacientes, que a lo mejor podemos atender y no necesariamente estar siempre acercándonos al lugar que corresponde de la atención presencial, y nos facilita también costos, reducción de costos. Las desventajas, como ya les había mencionado algunas, no siempre todos tienen esta facilidad a estar en un lugar
privado, no tiene la buena internet, no tiene las facilidades para acceder. Y esos son nuestros desafíos de qué pasa, cómo vamos a poder acceder a través de la teleodontología con estos pacientes que tienen estos problemas. Pero sí se puede hacer una integración de lo que es la atención a pacientes, comenzando este inicio de esta entrevista, esta ficha clínica a distancia, y que puede después llevarse la atención presencial mucho más rápidamente, se optimizan mucho los tiempos, y lo podemos integrar a lo que es la evaluación docente, destacando no solamente la habilidad teórica, sino que reforzando un poco las habilidades blandas que habían perdido, quizás, entre comillas, perdido durante este periodo anterior, donde se perdió el contacto entre los pacientes. Y bueno, como para ir terminando y dejando un ratito para las consultas, se nos acaba el tiempo, nuestros agradecimientos especiales de manera personal, porque aquí el doctor Juan Eduardo Neto es parte de este comité de teleasistencia en odontología. Sin este comité yo creo que en realidad no estaríamos donde estamos. Es un equipo que ha trabajado bastante, y bueno, nosotros acá quedamos también a sus comentarios, a participar en equipo, en lo que se necesite. Yo creo que el doctor Neto ha dado también varios comentarios de lo que ha sido este resumen de poder desarrollar esta idea desde algo que inicialmente no sabíamos hacia dónde íbamos, y finalmente algo que sí vamos a tener que implementar a futuro para todos nuestros estudiantes, no solamente de pre, sino que de posgrado. Así que los dejo acá con una vista. Esta no es toda nuestra facultad de odontología, para quienes no conocen. Acá está nuestra facultad de odontología que llega hasta acá. Acá tenemos las clínicas donde estamos con nuestros estudiantes, y acá atrás está la Escuela Naval. Este tampoco es de nosotros, este es de la Escuela Naval, pero sí la vista la tenemos todos, y esa es una gran ventaja que tenemos de estar ahí. Así que eso, doctor Oneto, le dejo la palabra, porque a mí siempre puede que se me escape alguna cosa, para quizás usted dar el cierre. Gracias, Karina. Sí, el tema es el siguiente. Nosotros primero nos hemos equivocado, segundo estamos aprendiendo, tercero entramos en un proceso de colaboración realmente brutal y nos ha hecho muy bien. Y aquí no hay un centro, porque nada de teleodontología se podría haber hecho sin bioseguridad. Nada de bioseguridad se podría haber hecho si es que no hubiera un servicio de atención clínica. Nada de ninguna de esas tres cosas se podría haber hecho si no hubiéramos tenido una plataforma tecnológica que producir. La Oficina de Educación ha trabajado, pero a la par en todo esto, porque en el fondo se trata de, estamos formando, ¿qué? Y me lo estoy diciendo a mí mismo. O sea, este es un cambio absolutamente brutal, y que la pandemia nos puso así, nos pegó un golpe y dijo, ¿qué están haciendo? No lo están haciendo del todo bien, pero tenemos una tremenda ventana de oportunidad. Y a propósito de eso, nosotros llevamos denodadamente trabajando en las fichas digitales. Yo creo que la primera vez que hablamos de ficha digital, y los que me conocen saben que soy como medio rayado por las tecnologías de la información, y ya llevamos 10 años, parecemos un poco al Parlamento, llevamos 10 años y en este momento hay 6 fichas digitales completas y operativas. Entonces lo que me faltó decir son dos cosas para terminar. Es que todo esto está integrado. Entonces, root, 24 millones, bla, 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 y aparecen todas las fichas electrónicas que tiene el paciente. O sea, en este minuto tenemos la ficha de teleodontología, tenemos la ficha de traumatología dentaria, tenemos la ficha de patología, tenemos la ficha TTM, y hay 3 o 4 fichas más que están ahí, están integradas. Entonces la integración es a través del paciente. Esa es una cosa. Y lo otro es que la operación de este sistema ha hecho que a lo menos ya tenemos 1.200 teleodontologías en el área de pregrado y cercanas a las 900 en el posgrado. Y obviamente es un proyecto que tenemos que mejorar, tenemos mucho que aprender y susceptible de ir adicionándole los módulos. Pero ha sido interesante porque en este proceso de operación los estudiantes, tanto los estudiantes privados como los residentes, han ido entendiendo que es mucho mejor el saber qué, cómo, para qué y por qué, que llegar y empezar a meter las manos, ¿cierto? Y equivocarse y decir, vamos sumando palotes de cosas que ya nos han faltado. Entonces,
hemos aprendido que muchas de las cosas uno las puede resolver con una buena comunicación, una muy buena educación terapéutica, con guías anticipatorias, cosas que antes parecían así como medias periféricas, un poco así como efluvios que van y vienen, o ya será una idea de tal doctor que hizo tal cosa, y resulta que ahora podemos realmente integrar. Así que agradecidos por la oportunidad de poder compartir y de poder aprender. Así que atento a los comentarios, preguntas o dudas que ustedes tengan. Muchas gracias al doctor Oneto, a Karina. Ha sido una excelente presentación de ambos, muy interesante. Además, tenemos 10 minutos como para preguntas o comentarios que quieran realizarle a los expositores. Oye, aprovechar y saludar a Eric que andaba por ahí. Bueno, sí, Alejandra ya se fue. Cristian Peñafiel, que hace como 200 años que no lo veía. Doctor Roja, adelante. Y no había saludado, perdón. Adelante. Buenas tardes ya, doctor Oneto, doctora Karina Cordero. La doctora Karina la conozco mucho porque fue alumna justamente del programa Magíster acá en la Universidad de Chile. Y veo que en este trabajo están muy comprometidos los patólogos orales. Veo a Wilfredo, Ricardo, Rodrigo, Karina. Es decir, yo también soy patólogo oral, así que debo decirlo. Así que, muy bien por eso. Quería hacer una pregunta. Estuve mirando con bastante atención la exposición del doctor Oneto de la ficha y cómo la utilizan los estudiantes. Veo que el docente lo que hace es revisar el registro de la evolución que va generando el estudiante. Mi pregunta era cómo evalúan, por ejemplo, la anamnesis en términos de cómo la realiza el alumno, cómo se relaciona con el paciente, si las preguntas son las pertinentes, si registra todo lo que el paciente le entrega como información. No sé si entendí mal, pero me diera la impresión de que el docente, el tutor, no está presente en ese momento cuando lo hace el alumno, o sí está presente. Y gracias, Gonzalo. Qué bueno que me la preguntaste, porque por un tema de tiempo fui impreciso. Mira, una cosa es el proceso de teleodontología y la ficha y todo, que es básicamente un registro administrativo académico. Pero lo que está de por medio también, y dependiendo del curso del estudiante esté, algunas veces estamos nosotros los docentes en el sistema de teleodontología. Generalmente pedimos por default, por convención, que pidan los permisos para grabar la teleodontología, ¿ya? Y nosotros las revisamos. Ese es un aspecto. Y la segunda, no todas, por supuesto, y el segundo aspecto es que en este proceso formativo el estudiante tiene que hacer un PowerPoint, ¿ya? Con exactamente los elementos que tú estás preguntando. Diagnóstico, anamnesis remota, exámenes, etcétera, etcétera, para poder llegar a un proceso de toma de decisiones. Y esa situación se discute en grupos, es decir, con el docente o los docentes facilitadores, con el grupo de 5, 6 o 7 estudiantes. Entonces, fui poco claro, y gracias por la pregunta, en el sentido de que, claro, cuando estamos hablando entre dentistas, entre gente que tiene cierta expedición, ¿no es cierto?, tú haces el proceso rápidamente y decides si va a la teleodontología o va a lo presencial. En este proceso educativo, sí, está instituido esto como el sistema de registro, pero no está de lado de ningún minuto el hecho de toda la discusión, si te enfrentaste bien al paciente, si se te pasó esto, ojalá lo hagas de esta manera en la próxima oportunidad, mira que hay errores conceptuales en el análisis de la radiografía, o no pediste los exámenes que correspondan, etc. Entonces, derechamente, nadie pasa a una atención si es que no se hizo la discusión grupal y el análisis cuidadoso de que todo el proceso haya sido en términos correctos. Gracias, doctor Oneto. Bueno, yo creo que es evidentemente la teleodontología tiene muchas ventajas, facilidades y promesas, podríamos decirlo. Creo que evidentemente falta desarrollarlo uno, pero claro, es decir, hay aspectos que uno en lo presencial lo hace. Bueno, yo como especialista, más que en el tema de pregrado, que la verdad que admito que no los últimos años no he estado, pero
Uno está con el estudiante, el paciente, y uno le pide al estudiante que le haga las preguntas al paciente y va corrigiendo en el momento. Por eso hacía la pregunta, ¿cómo habían logrado solucionar ese aspecto que es bien trascendental? Porque la interacción también es una cosa que el estudiante debe aprender, ya digamos dentro de las habilidades blandas, pero es algo significativo desde el punto de vista de la evaluación clínica del paciente. Y bueno, agradezco por lo tanto la respuesta. Muchas gracias. Ahora, pero para precisar, que no quede por favor la intención de que nosotros estamos pensando que la teleontología va a resolver todo. Tú acabas de plantear un tema muy relevante. El fondo es, seamos eficientes en el uso de los traslados, de cuidarse, de hacer un buen proceso anamnéstico, diagnóstico, de toma de decisiones, que después se tendrá que ver verificado en un proceso presencial, pero que va a ser más corto, más eficiente y con el estudiante con más contextos para ir al foco de la resolución del problema. Así que está perfecto tu comentario y te lo agradezco. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Nos queda un espacio para una pregunta, una intervención más? Si no, ya. Dejo la palabra a la doctora Carvajal. Yo quería hacer una consulta, una pregunta. ¿No? Sí. Está bien. No sé por qué mi mano no me apareció hoy día en este Zoom para poder levantar la mano. Primero agradecer la exposición de Karina y del doctor Oneto, la claridad, ¿no? Y un poco mostrarnos este proceso que han tenido a nivel institucional para hacer algo institucional, porque si bien es cierto en pregrado, sí hemos tenido nosotros también distintas experiencias, ¿no? Y reconversión de actividades, también los odontopediatras han sido los pioneros y han efectivamente... tienen experiencia que nos van a mostrar hoy día a la tarde sobre cómo han aplicado la teleodontología antes de llegar a la clínica, y así también tenemos otras experiencias aparte en distintos grupos académicos. Claramente los patólogos son pioneros por todo esto lo que nos comentas tú, Karina, ¿no? Pero lo que me llama la atención, o al fondo lo que felicito y quizás por donde podríamos colaborar, es cómo ustedes efectivamente lo realizan a nivel institucional, lo incorporan en la ficha clínica, y este sueño que nos contaba el doctor Oneto, ojalá que todas las redes estatales o todos lo pudiéramos hacer algo a nivel nacional así. Entiendo que ustedes tenían una ficha, un registro electrónico preparado para eso, donde solamente colocaron un módulo, o fue algo diseñado nuevo. Eso es como una pregunta para ver en el fondo las potencialidades o los recursos que uno tendría que invertir, ¿cierto?, para poder realizarlo, ¿no? Porque creo que es un tremendo aporte, y claramente uno al querer realizarlo ahora se topa con esas trabas, la traba del registro electrónico. Nosotros también hemos tenido que dar accesos, pero son limitados para el registro de acceso virtual para nuestros estudiantes, por todo el tema legal también que implica, ¿cierto?, la ficha clínica. Claramente el tema de los accesos, o decir uno desde dónde se conecta, en el fondo, cada uno desde su casa, o da el celular o no al paciente o a todos. Esos son temas que claramente nos llevan a pensar en cómo poder implementarlos si es que uno quisiera después, y que creo que es una herramienta fundamental, y de poder utilizar mejor las horas sillón, que en este momento son, por los aforos, es algo dificultoso, porque por lo tanto creo que es algo que quisiéramos avanzar, y por lo tanto ese comité que ustedes crearon creo que es algo que nos tenemos que unir en odontología y rescatar todas las experiencias individuales y aprender de todos para poder hacer algo, ir avanzando, ¿cierto? Y aprender de las experiencias de los otros, tanto de nuestro equipo académico como de ustedes. Pero en relación a la ficha clínica, doctor Oneto, ¿cómo resolvieron ese tema? Mira, este es un camino lleno de piedras muy largo. Yo comentaba, partimos más de 10 años atrás con ideas de fichas clínicas, ¿sabes? Pero, a ver, comentario del camino recorrido, si ustedes lo quieren aceptar. El primer comentario es que el primer cambio de paradigma y cambio de switch que tenemos que tener nosotros educadores, que la ficha electrónica no es la ficha de papel transformada en un computador. Es una base de datos interactiva que está conectada con procesos administrativos, con procesos de documentación y como registro legal. Entonces ha sido un camino lento, pero ya todos los núcleos de fichas electrónicas
están empezando a tornarse en una cosa como multifuncional, fundamentalmente de base de datos interrelacionadas, ¿ya? Y con registros lo más, comillas, inteligentes, o sea, que en términos de listas desplegables te vaya dando facilidades, de manera de, incluso con ciertos grados de controles internos, que usted arriba anotó esto y aquí no puede anotar así. También tenemos un sistema que Freddy lo ha ido desarrollando, que por ejemplo, una vez que yo como estudiante o residente hago clic, automáticamente el docente sabe qué grado de completación y de las cosas críticas de la ficha tiene o no. Ese es un aspecto que hemos ido aprendiendo. Lo segundo es que nosotros teníamos felizmente desde hace 6 años a lo menos un sistema informático en la Facultad de Odontología que empezó a normalizar toda la información como root del paciente como lo clave, ¿ya? Entonces están linkeadas esas cosas y ha ido lentamente avanzando. ¿Qué es lo que se ha ido avanzando en estos tiempos? La universidad estaba enfocada a que todo el sistema informático fuera de nivel central, ya a través de grandes proveedores. La universidad trabaja con sondas. Y nosotros lo defendimos con uñas y muelas, dientes, muelas, uñas y todo lo que teníamos. Y finalmente, las autoridades de nuestra universidad entendieron que el desarrollo que había en odontología era un desarrollo particular y que tenía una fortaleza interesante. Entonces, este año ya le dieron a la Facultad de Odontología servidores internos con altísimo sistema de seguridad, en lo que tú estabas planteando, Paula, y que se está generando los privilegios de acceso de una manera súper cuidadosa, ¿ya? En la ficha, y estamos aprendiendo, en la ficha, si yo como alumno o tú como alumna lo puedes accesar desde la casa, es solo ver la ficha, no es modificable, ¿ya? Y si es modificable, tiene que tener el visto bueno del... Pero es lo que es más... A ver, la modificación está dada básicamente en la evolución, ¿ya? Ahora, si en el proceso, ¿no es cierto? Yo como estudiante, como decía Gonzalo, me equivoqué en esto, y la Karina como profesora me dice, en un acto simultáneo, se dice, esto hay que corregirlo, se corrige, y queda sancionado, o sea, verificado por el docente, ¿no es cierto? Corregido los elementos, y de ahí esa ficha ya queda como una foto. Sí, lo que se va llenando es evolución, ¿ya? Ahora, nos queda muchísimo camino por recorrer. Creo que este aprendizaje realmente ha sido brutalmente interesante, pero ya creo que le tomamos el hilo. Descentralizar la información en el paciente. Hay cruces de información interesantísimos, administrativos y administrativo-académicos, que por ejemplo Jaime, como director de la Oficina de Servicios Clínicos, tiene al dedillo qué estudiantes han llenado la ficha, qué fichas han hecho, está ligado con los presupuestos. O sea, hay todo un background detrás, pero creo que es interesante tu pregunta y el comentario, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser cuidadosos en términos de los registros, de la confidencialidad y todo ese tipo de cosas. De hecho, está vedado, entre comillas, que la impresión de la ficha como PDF, como para que el estudiante se la pueda llevar a la casa, estudiar, nada de eso. Nos falta mucho, lo tenemos claro, así que creo que la pregunta va al hueso. Y respuesta. Gracias. Bien, muchas gracias nuevamente a ambos por su interesante ponencia y damos finalizada esta primera parte.